Bueno, mi gente, quería explicar varios detalles de la Spirit Box, porque claro, ahí había escuchado que si Antonio, que si 1966, y ahora decir, bueno, ¿y me lo tengo que creer o no? Evidentemente, el diploma que se ha visto, no me lo he llevado porque no es mío, ¿sabes? No es mi casa, lo siento mucho. Entonces no me lo he podido llevar, pero sí le he hecho una foto en la que, por respeto a las personas que se investigan, le hemos quitado el apellido y que lo aportamos ya. Bueno, como habéis podido comprobar, pues era el nombre y es el mismo diploma, porque es el mismo diploma que se ve en el vídeo, y son las cosas que hemos sacado, ¿sabes? Y lo más curioso de todo, que es lo que os quería mostrar, es que venirse. A ver. El hermano de Sebastián decía que había desaparecido porque se fue y no se supo más de él a un país extranjero. Si ponemos el perfil del caballero en Facebook, no sé si acordáis que se escuchaba en la última parte de la psicofonía algo como redes social. Realmente era como que se podía interpretar cualquier cosa, pero nosotros lo entendimos así, nos metimos en la red social y efectivamente pues nos sale con pues un hombre que, por respeto a él, voy a intentar sacar lo menos posible, pero yo creo que no hago nada ilegal mostrándolo, puesto que es un perfil público que lo tiene ahí, pero fijarse. A ver, el que sale en la foto es Sebastián, ¿vale? Espérate, a ver si el móvil lo enfoca bien. ¿Ve? Es Sebastián, ahora lo está enfocando bien. Es Sebastián. ¿Qué pasa? Que el hermano en sí se parece mucho. Si miradle el ojo
¿No diríais que es lo mismo? ¿Verdad? Entonces yo pienso que es o un hermano gemelo, porque yo no lo llegué a conocer, o directamente es que son clavados los hermanos. El caso es que gracias a un hecho del presente o a artefactos del presente que nos permiten recuperar la memoria del pasado, pues podemos alterar el futuro. ¿Por qué? Porque como ya expliqué, Sebastián estaba encantado de vendernos su parte, que era esa parte cochambrosa que a día de hoy sigue a su nombre, y que nosotros no hemos cometido ninguna ilegalidad porque hemos entrado exclusivamente para limpieza y desinfección del sitio, y ya hemos aprovechado, y como el que para descansar se come un pescado, pues nosotros para descansar pues no hemos hecho una ouija, y ya está, es que no tiene otra. No tiene otra, yo no sé cómo alegar las tonterías que hacemos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues con esto quiero decir y quiero hacer ver que todo es alquimia, todo es alquimia. Por favor, si no habéis visto La Gran Dama, Mi Mundo de Alquimia, esa asignatura, ya estáis tardando en verla, porque ahí explica perfectamente, como por ejemplo, el silicio, que se da en muchas plantas, en muchos árboles, y con más frecuencia en los árboles más grandes, que ya decían los druidas que los árboles más grandes era donde se hacían las celebraciones y donde se hacían los rituales, guardan memoria planetaria. Y eso, señores, es ciencia. Eso está recogido científicamente. Y eso ya está más que todo. Entonces, partiendo de esa parte, y partiendo, por ejemplo, el agua. El agua es vida. Todo el mundo tiene un 75% del cuerpo de agua. Evidentemente, en el planeta que estamos, la cantidad de agua tiene que ser mayor. Imagínate, si estuviéramos en un planeta mucho más calor, para que haya, aunque tuviera mucho más calor, para que haya vida, necesitaríamos que las personas que estuvieran ahí pues no fueran de un 75% de agua. A lo mejor es como las medusas, que están hechas de un 99,9% de agua. ¿Qué quiere decir eso? Que un 1% es vida. ¿Y qué quiere decir eso? Que seguramente el agua es vida. Y la ciencia lo que sí ha demostrado es que el agua guarda recuerdos. Por lo tanto, de alguna forma se transmutan los elementos de forma que, igual que el silicio, y que por eso se utilizan las placas de ordenadores, tiene la virtud de almacenar, de cierta forma, nuestro cuerpo puede transmutar o puede leer esa memoria siempre y cuando, ¿vale? Todo esto, por eso digo que es muy importante y que todo es alquimia. Nosotros todas las investigaciones la basamos en alquimia. Y entonces estamos dando la explicación de los fenómenos paranormales en alquimia, diciendo que son recuerdos. Y que no es tontería, porque la ciencia ha dicho una serie de cosas. ¿Vale? Y van por ahí. Cuando nosotros vemos un fantasma, ¿qué es lo que vemos? Pues como una imagen, el recuerdo, lo que se te queda nítido en la cara. Pero hay mucha gente que ni le ve las manos ni los pies. Ahora te invito a que recuerdes tus fotos favoritas. ¿Has tenido en cuenta el detalle de las manos y de los pies? También puede ser que de cierta forma se altere el ecosistema de tal forma que tanto yo veo un recuerdo planetario igual que tú y estamos en el mismo sitio viendo esas manifestaciones. Entonces a lo mejor alguien que dice, oh, qué susto, estaba viendo cómo estaba la silla volando, y el otro, no es mentira porque yo lo he visto también, la casa está embrujada. Pues seguramente te quieran decir, porque siempre quieren decir algo, como ya habéis podido comprobar, te quieren decir algo, lo manifiestan. O sea, ese algo o ese recuerdo lo interpretamos de esa forma, y puede ser muchas veces que uno tenga una experiencia distinta al compañero, o que sea la misma, o incluso que sea más grave. ¿Por qué?
porque ese ecosistema de comunicación está visto que está por la conciencia. La ciencia ya lo ha dicho, que la conciencia no se encuentra en el cerebro, pero que aparece en el cerebro cuando casi todas las redes neuronales están conexionadas. Entonces para eso tiene que haber una razón, que tenemos el hemisferio de la razón, y un sentimiento. Normalmente las personas toman las decisiones importantes en su vida cuando razón y emoción van por la misma línea. Si una de las dos falla, es cuando empieza lo que decimos la incógnita o las interrogaciones de cada uno. Entonces espero que os haya gustado. Simplemente decir que, por ejemplo, tanto como la Ouija como la Spirit Box la voy a meter dentro de lo que viene siendo la psicofonía. Como la psicofonía, la forma de proceder que hemos hecho mediante ponerle códigos, que no sé si os acordáis, etcétera, eso lo hemos sacado de este libro que ya lo presentamos en la biblioteca de parapsicología, que está muy bien, porque no intenta dar explicaciones a los sucesos ni nada, sino que te dice cómo formar códigos que sirven a raíz de pues eso, mucha psicofonía, o a raíz de muchas ouijas, donde se dieron cuenta que sacaban mejores resultados si le pedían cosas como reconocer los números y las letras, porque igual ese recuerdo está en inglés, o ese recuerdo te quiere decir una cosa, interpretamos otra, como yo por ejemplo, que para que veáis cómo es la conciencia. Podía haber salido en la Ouija cualquier cosa, pues ha salido lo que yo quería. ¿Por qué? ¿Porque lo he forzado? No. Porque es el recuerdo que yo tengo. Y entonces, como está en la mente, y en la mente tenemos los recuerdos, se van a juntar una y otra, pero al final podemos conseguir separar lo que es lo que me pasó a mí. Yo pensaba que la experiencia paranormal que tuve cuando era chico estaba relacionado, que por eso hablé del mexicano, ese. Pero resulta que no era el mexicano. Y la segunda cosa que se me ocurrió por ese nombre era Sebastián, y ya me fui ahí, conseguí separar y digo, por eso me estaba diciendo que no era lo que él decía, claro, no era lo que él decía, ni lo que yo quería encontrar. Por eso me dijo que la pista no estaba en el audio ni estaba en la psicofonía, hasta que ya hilamos, vemos, separamos la parte del ego mía por lo que viene siendo todos los datos que tenemos, y aparecen los resultados, tanto que hemos conseguido dar explicaciones sobre estos sucesos, hemos conseguido encontrar el hermano perdido de Sebastián, y que por cierto vive, creo que en Nueva Zelanda, y podemos empezar los trámites para que esa parte sea nuestra. Así que no es moco de pavo, señores. Un saludo y hasta la próxima.